para nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí el apóstol Juan cambia su tono porque estaba hablando aquí de un espíritu engañador. ¿Qué haremos nosotros ante tanto ataque del maligno a través de falsos maestros, falsos profetas? Es una pregunta, amados hermanos. Yo les dije hace un momento, escudriñar las escrituras es el remedio, estudiar profundamente, seriamente la Biblia para que no caigamos en el engaño, porque solamente de esa manera nosotros vamos a tener el discernimiento, nosotros vamos a tener la sabiduría y el conocimiento espiritual para no caer en el engaño de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, que nos engañan con tanta facilidad, amados hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de buscar conocer más de la palabra de Dios, pero de una manera profunda, de una manera seria, amado hermano. Dedicar un tiempo para podernos introducir, para podernos sumergir, porque acuérdese, amado hermano, que un día vamos a dar cuentas. ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando estemos en su presencia? Pues es que a mí me enseñaron en la Biblia que la Biblia no es para contender, hermano. ¿A dónde dice? La Biblia es para contender, hermano. Es para contender ardientemente por las convicciones que tenemos nosotros del Evangelio, de las verdades del Evangelio. La Biblia es para contender, porque si no, fíjese, cuando tú le dices a una persona, tú le traes una palabra a una persona y le dices que pues para ir a Dios solamente hay un camino. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En ese momento tú a esa persona que no es cristiana le estás diciendo que su virgencita y que su santito no sirve para nada, y los ofendes. Entonces la palabra también contiende. Y ahorita lo vamos a ver en el verso de Juan. Pero déjame seguir adelante, déjame decirle adelante. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, hermanos. No podemos quedarnos sin hacer nada, no, tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar. No podemos dejarle todo esto en manos de Dios y decir: bueno, pues, el Señor se encargará de ellos. No, nosotros tenemos que tener discernimiento. Entonces, si alguno piensa así: pues que Dios se encargue de ellos, déjame decirle, entonces, ¿para qué nos trajo el Señor? Entonces, ¿para qué nos instruye el Señor en su palabra? Para que nosotros tengamos discernimiento y podamos enfrentarnos a todo esto y a más, porque el Señor nos está probando. ¿Se acuerdan que decimos? Porque el Señor nos está probando. Amén. Entonces, para esto nos puso el Señor, y acuérdese que vamos a dar cuentas. Quiero ponerle un ejemplo ya para irme al final, porque luego me tardo mucho. Quiero ponerle un ejemplo, solamente un ejemplo, en Apocalipsis. Quiero ponerle un ejemplo cómo el Señor habla fuerte a esos falsos maestros, esos falsos profetas. Apocalipsis, ahí está conmigo el libro de Apocalipsis. Déjeme escoger cuál voy a trabajar. Apocalipsis 2, versículos del 12 al 13. Enseguidita de Juan encontramos Judas y luego el Apocalipsis. Capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Ya lo tiene? Dígame. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Quiero decirle, si usted ya lo sabe, lo confirmamos, cuando aquí la palabra del Señor dice escribe al ángel, está refiriéndose, escribe al pastor de la iglesia. El ángel quiere decir que es el mensajero, ¿verdad? Entonces, en una iglesia, ¿quién es el mensajero? ¿Quién es el que da el mensaje? El pastor. Entonces aquí le dice: escribe al pastor de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? La palabra de Dios. No, si están bien filosos, hermanos. Dice: yo conozco tus obras, yo conozco quién eres, dice el Señor, yo conozco qué haces. ¿Dónde moras? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, dice el Señor. Aquí les está alabando una virtud. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor. El Señor empieza a alabarles, ¿verdad? Las virtudes, algunas de las virtudes que ellos tenían, pero en el verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Oiga, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Oiga, aquí
ya el Señor pues les está hablando a los pastores de la iglesia. Tienes ahí aquellos que profetizan, aquellos que hablan mentiras. Aquí los está recriminando por la tolerancia de todo tipo de pecado. Fíjese que había aquí, había un pecado de fornicación, comían sacrificio a los ídolos. Entonces el Señor les estaba recriminando el adulterio, el pecado sexual, la homosexualidad, la idolatría, ¿verdad? Y hay quien dice: ay, pero pues ¿qué tiene? Pues ¿quién no peca? El que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra, ¿verdad? Así dicen muchos porque no están bien equilibrados en la doctrina de Dios, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero estas son las doctrinas que nos han inculcado falsos profetas, falsos maestros. Muchos dicen: Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero ese es solo un rasgo. ¿Y lo demás qué? Porque Dios también disciplina. Sí, Dios es amor, pero también Dios disciplina. Entonces aquí confunden la escritura por no tener un estudio profundo de la Biblia, tuercen la palabra de Dios, tuercen la verdad de Dios y, hermanos, no acomodan lo espiritual a lo espiritual. Cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Jesús, amados hermanos, decimos: no es posible porque Él murió por nosotros. Entonces, ¿de qué sirvieron los golpes que recibió, esos escupitajos que le dieron, las bofetadas que le dieron? No es justo. No es justo que nosotros nos dejemos engañar y nosotros malbaratemos la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Por eso es necesario, amado hermano, que nosotros tengamos conciencia plena de lo que el Señor nos está hablando, para que tomemos las cosas con seriedad, para que vengamos a la iglesia a ser cimentados, a ser anclados en la palabra del Señor, y de esa manera caminar no solamente aquí, sino allá afuera, que es a donde es lo más difícil. Aquí cualquiera, hermano. Aquí usted se encuentra en la puerta con un hermano: hermano, Dios le bendiga, la gracia y la paz del Señor y su misericordia sea con usted. Aquí es bien fácil, pero ¿qué tal allá afuera? Allá afuera, ¿qué tal? Llega uno a la casa y ve a la suegra y dice: ay, está mi suegra, y hasta se da la vuelta por otro lado. Allá afuera sí está lo difícil. Por eso el Señor nos da a conocer todo esto, hermanos. Miren, nosotros tenemos que ser preparados en la iglesia. En la iglesia tenemos que ser preparados por los pastores, que nos den la sana doctrina, que nos den la palabra equilibrada, el balance adecuado, para que podamos crecer espiritualmente bien nutridos, bien balanceados. ¿Sí? Que no solamente tengamos una parte de la verdad, una gotita de la verdad, que tengamos todo el concepto de la palabra. Pablo dijo: yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de la palabra. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores solamente enseñan una parte de la palabra porque solamente les conviene enseñar una parte. Y no nos enseñan todo el contenido, porque dicen: no, le digo a este que anda de fornicario, se va a ir y es el que más diezma. Nada más por eso. Se me va a vaciar la casa. Fíjese cómo están las cosas. Isaías 56:10. Vaya usted conmigo rápidamente, me voy al final. Nosotros tenemos que hacer como los atalayas, estar siempre vigilando, vigilantes en el nombre de Jesús. Isaías, ¿qué le dije? 56:10, no, si están despiertos, ya los vi, el que se está durmiendo soy yo, creo. 56:10 dice la palabra del Señor así, déjame ir un poquito más rápido. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Qué fuerte la palabra para los atalayas. Es como lo que estamos viendo aquí ahorita. Nosotros tenemos que estar bien despiertos, bien alertas. Los atalayas tenían que vigilar, tenían que estar alertas. Imagínense el atalaya en la torre, ¿verdad? Durmiéndose, y el enemigo viene avanzando para destruir, y el atalaya durmiendo. Tenemos que estar pero bien despiertos. Verso 11, dice la palabra del Señor: y estos perros dormilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Oiga, qué tristeza. Los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Qué tristeza.
Qué tristeza que cada uno por su lado, y cuando viene el lobo, el primero que sale corriendo es el falso pastor, es el falso maestro, y deja las ovejas en las manos del lobo. No avisa, perros mudos, dormilones, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, no podemos quedarnos sin hacer nada. Yo les digo esto, miren, los pastores somos los que tenemos la obligación, la responsabilidad de enseñarle al pueblo de Dios cómo debe de ser cimentado en la palabra del Señor. Quiero nada más decirle rápidamente esto, miren, en el libro de Jueces 7, no vaya ahí, el libro de Jueces 7, después lo ve usted en su casa, desde el versículo 2 al versículo 7, le voy a parafrasear para no tardarme tanto. Habla del llamamiento de Gedeón y cómo Dios le habla a Gedeón, ¿verdad? Y le dice que por medio de su mano va a liberar al pueblo de Israel. Entonces Gedeón dice, no, pero pues Señor, pues yo soy tan insignificante, yo te mando, le dice el Señor. Y entonces lo manda a la pelea contra unos 3 naciones por ahí que andaban, los amonitas, los madianitas y un ejército de Oriente, y Gedeón cuenta con 32,000 miembros, 32,000 soldados, vamos a llamarle así, y le dice el Señor, espérate, son muchos, llevas muchos, traes 32,000, son muchos, y van a decir que por la fuerza de tantos es que ganaron. Entonces, dile a todo aquel que tenga miedo, ¿cuántos tienen miedo aquí? Nadie, ¿verdad? Nadie. Dile a aquel que tenga miedo que se regrese a su casa, que se vaya a su casa. Y entonces Gedeón le dice, a ver, todo aquel que tenga miedo de pelear, de hablar la palabra del Señor, de ir a evangelizar, de ir a visitar, váyase a su casa, váyase a dormir. Y se fueron, hermanos, se fueron 22,000. Y le quedan 10,000 soldados, y le dice el Señor, todavía son muchos, Gedeón, llévatelos al río y ahí te los voy a probar. Le estoy parafraseando los versos, hermano. Y entonces se los lleva al río y le dice, todo aquel que beba el agua como perro, a ese me lo quitas, ese no sirve. A todo aquel que doble la rodilla para beber el agua, échalo para afuera, ese no me sirve. Y entonces dice la palabra del Señor que solamente 300 no bebieron el agua, no lamieron el agua doblando sus rodillas. Y entonces yo le preguntaba cuando tenía yo ese estudio, Señor, pero ¿por qué esos que bebieron el agua agachados, por qué los desechaste? Y estaba yo preguntándole al Señor, y déjeme compartirle cómo el Señor me revela esta porción. En los videos de animalitos que pasan en los canales de televisión, de esos culturales, cuando están en el África, y llegan todos los animales a las aguas, a donde está el río, llegan los animalitos a beber el agua, ¿verdad? Todos los animales llegan a beber el agua, y entonces se agachan, doblan la rodilla y con la lengua lamen el agua. ¿Y qué sucede en ese momento? Sucede que pierden toda la visión de aquí arriba, porque están aquí agachados en el agua, pierden toda la visión, y de repente sale el cocodrilo del agua y lo pesca, lo mete, lo revuelca y lo mata. Entonces yo dije, Señor, qué grande eres. Esos soldados que se agacharon a beber el agua de esa manera no sirven para la guerra, porque pierden toda la visión. Viene el enemigo, no ven cuando viene el enemigo y los ataca ahí en el agua. 300 solamente doblaron una rodilla y con una mano alzaron el agua y la bebieron así la bebieron. Ellos tenían la visión. Si venía el enemigo, estaban atentos a verlo. Por eso nada más fueron 300, y le dijo Dios, con esos Gedeón. Me recuerda cuando en el pasaje de Nehemías, usted recuerda ese pasaje, a donde están edificando el muro, y dice la palabra de Dios que en una mano tenían la Biblia, ¿verdad? La espada. En una mano tenían la espada y con la otra estaban pegando tabiques, porque tenían la oposición del enemigo que no los querían dejar reedificar los muros. Esto me recuerda a eso. Entonces, ¿cómo es que nos capacitan los pastores para que nosotros seamos como esos 300 soldados de Gedeón? Pues dándonos la sana palabra, dándonos la verdadera palabra de Dios, la verdadera esencia, la que nutre, la que alimenta, la que capacita, la que hace crecer, la que hace madurar, para que podamos ser siervos, guerreros poderosos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios.